días. En primer lugar, agradecer la oportunidad que se nos da de, una vez más, participar en las jornadas organizadas en esta sede. La anterior vez no pudimos participar en la jornada de fangos, pero esta sí que no nos hemos perdido la fiesta. En este caso queremos daros un poco la visión que tenemos desde Aqualia de qué debemos hacer con el fango, las oportunidades que vemos en este recurso, más que residuo. Entonces, en vez de centrarme en un proyecto, hablaremos de cuál es la globalidad de nuestra visión en torno a él. Lo primero, partimos de la idea de el potencial energético que tienen las aguas residuales. Esto nos va a llevar a pensar qué hacer con el agua, y eso al final va a repercutir en la producción del fango. El agua residual per se tiene un contenido energético que hoy por hoy no estamos aprovechando suficientemente. Se cuantifica en torno a 2 kWh eléctricos cada metro cúbico de agua residual. Actualmente, como saben, estamos consumiendo unos 0,4-0,5 kWh por metro cúbico. Esto obviamente no tiene sentido, balance de energía, y lo que estamos intentando es desarrollar tecnologías que nos permiten aprovechar ese valor energético y, por un lado, reducir el impacto energético y ambiental de nuestras plantas de depuración, y por otro lado, el intentar absorber esa energía por otras vías que no sea la de generación de fango hace que también reduzcamos las producciones de fango en nuestras depuradoras. Los 5 pilares sobre los que nos fundamentamos, la idea de que hemos construido alrededor de cómo gestionar y cómo tratar los fangos, son las 5 R's. Ampliamos las 3 R's anteriormente planteadas por las 5 R's. La primera, la de reducir el consumo energético. La idea que les comentaré en uno de los proyectos es pasar de los procesos convencionales basados en procesos biológicos aerobios a pasar a los procesos anaerobios, en los que, como ya saben, el balance energético y de materia no va enfocado, como los sistemas convencionales, a un consumo de oxígeno, a una alta producción de fango, sino todo lo contrario, a un bajo consumo energético, a una producción de biogás que valorizaremos y presentaremos algunas de las vías de valorización de ese biogás, y a una reducción de la producción del fango. Por otro lado, otro de los aspectos también a que nos permite la primera de las R's, la de reducir, es la producir una menor cantidad de agua residual y pasar a generar mayor cantidad de agua regenerada que podamos destinar a diferentes usos. La siguiente de las R's, la de reutilización. Consideramos que el agua, fundamentalmente en países con estrés hídrico como el nuestro, tenemos que ampliar el ciclo. Tenemos que, tanto en acciones muy locales, como puede ser en el sector industrial, en el que poder reutilizar el agua para otros usos en los que originalmente no se usaban, y también el de reutilizar los nutrientes contenidos en el agua. Dejemos de consumir esos nutrientes, que además normalmente está asociado para una generación de biomasa. Intentemos recuperarlos. El siguiente punto es el de reciclar la energía que, como les decía, está contenida en el agua residual. Tenemos que ser imaginativos, creativos, con nuevas tecnologías que nos permitan aprovechar ese valor energético de la mejor forma posible. La cuarta, la de recuperación, es intentar ver en esos fangos, en esos biosólidos, un recurso que podamos utilizar para diferentes aplicaciones. Una de las fundamentales en nuestro país, por nuestra actividad agrícola, como comentaba Joaquín, es la aplicación en suelo agrícola, como enmienda de suelo. Hagámoslo de una forma segura, y para eso también estamos desarrollando algunas de las acciones que nos permiten producir biosólidos con una calidad incluso superior a la que actualmente nos dicta la legislación que tenemos actualmente, el marco legislativo que tenemos actual. Y la última es la de rediseñar los procesos que tenemos actualmente. Y por eso les presentaré algunas de las tecnologías. Me he centrado en tecnologías en estado precomercial actualmente, tecnologías que ya estamos teniendo las primeras demandas por parte de nuestros clientes, y me he escapado un poco de los ensayos que estamos haciendo, pues trabajando con nuestros colaboradores del día a día, que son las universidades y los centros de investigación, en el que también tenemos desarrollos, pero lo he querido enfocar un poco más desde el punto de vista comercial. Como les decía, en esta visión global de qué hacer para reducir la cantidad de fango y cómo valorizarlo, gracias a la convocatoria LIFE
hemos podido establecer una cadena, o más bien un ciclo, de cómo cerrar la gestión del fango. Tenemos actualmente 5 proyectos live, en el que lo que estamos intentando es modificar, redefinir los procesos, producir menos fango o un fango diferente, y en el caso de producir los fangos, si no cambiamos el sistema convencional, cómo podemos gestionarlo para obtener un mayor valor añadido de estos. Entonces, los proyectos están distribuidos en todo el ciclo integral urbano del agua. Tenemos proyectos, por ejemplo, como el proyecto ANSER, este de aquí, en el que generamos 2 tipos de fangos. En el primero es una cadena de tratamiento en el que por electrocoagulación obtenemos todo el nitrógeno y fósforo en forma de un fango que no es biológico en ese caso, es un fango más bien mineral, cuyo destino va a ser, después de una validación, este proyecto acaba de iniciarse, poderlo utilizar como fertilizantes de eliminación lenta, ¿vale? En forma de sales de aluminio. Y a continuación nos queda la materia orgánica. ¿Cómo lo hacemos? De nuevo escapamos del sistema aerobio, nos vamos a un sistema anaerobio. En ese caso, un sistema anaerobio que intentamos acelerar un poquito, reducir el tiempo hidráulico, activándolo con procesos bioelectrogénicos, que además de, como decía, reducir el tamaño de nuestros reactores anaerobios, podemos producir un biogás enriquecido en metano e incluso en hidrógeno, ¿vale? Ese respecto al proceso ANSER. Entonces, cuyo objetivo es, por un lado, fangos de alto valor, con alto contenido de nitrógeno, fósforo, aluminio, y por otro lado, reducir en el proceso biológico el fango generado. Siguiente de los proyectos es el proyecto Biosol. Este es un proyecto en el que se reconsidera totalmente la línea de tratamiento de aguas. Es basado en procesos de algas. Como saben, Aqualia es puntero en el desarrollo de sistemas de tratamiento basados en procesos algales, en el que la biomasa es diferente y por tanto la forma de gestionarla también es distinta. Este fango presenta al menos un 2% más de nitrógeno y fósforo que lo que tiene el fango convencional, ¿vale? Con lo cual los usos es potencialmente, el potencial de fertilización que tiene este fango es mayor, ¿vale? También el manejo es diferente porque la reología de este fango también es distinto. Otro de los proyectos es el proyecto Life Memory, en el que lo que intentamos es cambiar el proceso, que podemos considerar el proceso convencional como una cadena de errores, en el que estamos, como decíamos, invirtiendo mucha energía en un proceso que a priori nos tendría que dar energía, en el que dejemos de considerar el agua residual como tal, sino como una fuente de agua para posible reuso. Fundamentalmente en este proyecto, en el Life Memory, consideramos el agua para uso en riego, ¿vale? Y la producción, la materia orgánica presente en la materia orgánica, en el agua residual, perdón, lo que queremos es generar biogás, fundamentalmente biogás, mover el balance energético, en vez de hacia fangos, moverlo hacia biogás, hacia la fase gaseosa. Este proyecto se lleva a cabo en la EDAR de Alcázar de San Juan, en la depuradora de allí, donde se ha instalado el que es el sistema de membranas, el MBR anaerobio más grande de España, y probablemente uno de los mayores del mundo. Entonces, el objetivo del proyecto son 3. Por un lado, reducir el consumo energético de la depuradora. Teóricamente, con la tecnología de MBR anaerobio, podemos generar 0,11 kWh por cada metro cúbico de agua residual. Esto en la práctica es imposible de alcanzar. Siempre tendremos otro tipo de compuestos, como pueden ser los sulfatos, que arrastren parte o que nos reduzcan el potencial metanogénico que podamos alcanzar en el proceso anaerobio. Por otro lado, el segundo de los productos es el agua de reuso, fundamentalmente, como decía, para riego. Y el tercero, un biosólido, que en este caso es en pequeñas cantidades, porque el proceso anaerobio, como verán, estamos generando muy poquito fango en esta depuradora. Bien, pues este es el lugar de implantación. Esta es la foto general de la planta. A la izquierda, aquí ven el reactor anaerobio, y por aquí toda la etapa de separación mediante el proceso de membranas de ultrafiltración poliméricas. El concepto de EDAR cambia absolutamente. Solamente tendríamos un desbaste. Posteriormente, en este caso hemos puesto un rotofiltro de 1,5 milímetros para eliminar las partes más groseras que pudiesen dañar las membranas, un tanque de ecualización para amortiguar un poco la variabilidad horaria que tenemos en esa planta, el tanque biológico anaerobio y finalmente el proceso de membranas. En este caso 3 tanques de membranas
como decía, de fibra hueca de 0,03 de ultrafiltración. Estos son los resultados de casi un año ya de operación de esta planta, y estos son los resultados que nos permiten considerar este proceso ya en estado precomercial. Entonces, hemos trabajado en diferentes tiempos hidráulicos. Al final, nuestra conclusión es que tenemos que trabajar en aguas residuales urbanas en torno a 40 horas. Lo que pueden ver es que, a pesar de la enorme variabilidad, son los puntos negros de la DQO de entrada, bueno, realmente tenemos una variabilidad, una desviación típica tremenda. A pesar de ello, esta tecnología es tan estable que siempre nos permite obtener valores en los efluentes de DQO para su posible vertido. Entonces, es un proceso finalista, no un pretratamiento. Finalmente sí que podemos verter con ello. Condiciones de operación: temperaturas variables, como ven, pero en condiciones mesofílicas. Estamos esperando a que llegue el invierno para ver qué sucede de nuevo, para ver qué sucede con la planta. Rendimientos de eliminación de DQO superiores al 91%. Respecto al biogás que estamos generando, pues tiene un contenido en metano muy atractivo, puede estar rondando el 70 y tantos %, con una concentración de sólidos en el reactor que hemos estabilizado en torno a 10 gramos por litro, y que, bueno, en algunos casos ya hemos aprendido cómo estabilizar el proceso cuando hay agentes externos que nos lo desestabilizan, como son estos picos que observan aquí de acumulación de AGVs, de ácidos grasos volátiles, principalmente de acetato. Y este es el punto clave que teníamos que destacar en este proyecto, en esta jornada: la reducción de la producción de fango. Pasamos de unos valores de 0,4-0,5 kilogramos de sólidos por kilo de DQO eliminado a 0,076. Esto significa un 80% de reducción de producción de fangos con este tipo de tecnología. Finalmente, el balance es este, el que le comento, el relativo a fangos. La producción de metano no ha sido muy elevada, pero no es por la tecnología. La tecnología es un proceso anaerobio en el que tiene su potencial metanogénico en función del influente que estemos alimentando. El caso es que este influente tiene mucho contenido en sulfatos porque hay mucha actividad agrícola, sobre todo vitivinícola, en la zona, y eso no nos permite aumentar más en la producción de metano. Pero es algo concreto del sitio de pruebas. Como conclusión de esta tecnología, por lo tanto, cabe destacar que este sistema MBR anaerobio es un sistema de tratamiento secundario que permite eliminar 90% de la DQO, en el que el contenido energético, más o menos el 70%, se nos va hacia metano y no hacia fangos. Hemos conseguido una operación estable con un flujo de membranas bastante optimista, de 20 litros por metro cuadrado de membrana y por hora, algo que tampoco era en principio esperable, sin limpieza química hasta ahora, simplemente con la recirculación y la inyección del propio biogás para que las burbujas nos permitan limpiar la superficie de las membranas, con una tremenda reducción del 80% de reducción de fangos, en el que el consumo energético general de la planta es mucho más bajo. Una vez generado ese biogás, ¿qué podemos hacer? Y este es el siguiente de los proyectos. Nuestra visión es que, además de los usos actuales que se comentaba también en la charla inaugural, tenemos otras posibles alternativas, y nosotros en este caso planteamos utilizar el biogás como combustible vehicular. Para ello se ha desarrollado una tecnología que tiene como 3 etapas. La primera es trabajar directamente en el proceso de digestión anaerobia, ¿vale? Con pequeñas acciones muy económicas, pero que enseguida tenemos impactos muy sustanciales en la composición del biogás, que lo hace más interesante. Y las 2 últimas etapas, la segunda y la tercera, es para el proceso de limpieza, básicamente el biogás, para alcanzar los requisitos necesarios para poder utilizar, como decía, como combustible vehicular. Este es el proceso. La marca comercial es Aval Bioenergy, también es un producto ya comercial, en el que lo que hemos testado hasta ahora es el biogás generado en los digestores. Estamos lavándolo con un proceso de absorción-adsorción, un sistema muy sencillo, muy inteligente, en el que el consumo energético es muy bajo y las eficiencias y la calidad de biogás es bastante estable. Esto ha sido fruto de un trabajo de 4 o 5 años en el que se comenzó a trabajar con reactores a escala laboratorio, mucha colaboración, como decía, con universidades y centros de investigación, y que actualmente ya hemos alcanzado un nivel de desarrollo a escala demostrativa. Ya tenemos en alguna depuradora
vehículos circulando con este biogás, y que ya estamos listos durante este año a hacer las primeras plantas ya a escala industrial. Vamos a hacer entre medias algunas réplicas en otras geografías de España, pero eso es el objetivo de este año. La tecnología nos permite, en este caso, en las barras, en estas dos barras de la izquierda se muestra el biogás alimentado al proceso Aval Bioenergy, con biogás de diferente composición, y esta es la composición de salida, en el que fundamentalmente lo que queremos destacar es que, independientemente de la composición de biogás, fluctuando en unas composiciones de biogás que habitualmente encontramos, conseguimos alcanzar los requerimientos para utilizarlo como biocombustible vehicular. Tanto el contenido de metano como nitrógeno, CO2, el índice de Webbe, siloxanos, compuestos de azufre, etc. Para ello se ha tenido que trabajar además en un proceso de optimización fundamentalmente en el proceso de absorción, en el que utilizamos el propio agua residual para la limpieza del biogás. ¿Cuánto agua residual necesitamos para limpiar cierta cantidad de biogás? No tenemos problemas, claro, de agua residual en las depuradoras andamos sobrados, o sea que esto simplemente ha sido para optimización energética del proceso. Podemos trabajar en una columna, en dos columnas, en función de lo que requiera la planta. Ese es el aspecto que tienen las columnas de absorción. Esa foto todavía era de la escala piloto, ahora les enseñaré de la escala demostrativa, que ya está instalada en la depuradora de Jerez de la Frontera. Como les comentaba, es un proceso en dos etapas, de absorción en columna y de absorción con diferentes absorbentes, normalmente pues zeolitas, y también hay algunos tamices moleculares. El último punto, que ya no es parte de nuestra tecnología, es simplemente los requerimientos para una carga de los vehículos más rápida, es una estación de compresión, ¿vale?, que, como les comentaba, ya está actualmente alimentando a 2 coches que circulan por Jerez de la Frontera. Esta es la planta demostrativa, en el que en esta tabla les resumimos la composición del biogás alimentado y la composición del biometano que estamos utilizando como combustible en estos SEAT, que es nuestro socio tecnológico en el proyecto Smart Green Gas. Entonces, finalmente, como conclusiones, somos capaces de producir combustible vehicular a partir del biogás de depuradora. Es algo que ya tecnológicamente está demostrado. Ya llevamos con estos vehículos circulando casi 30.000 kilómetros durante un año, y esto demuestra que el biogás no daña a los motores. Es exactamente la misma composición que el gas natural comprimido, que se utiliza en muchísimos países de la Unión Europea. Por ejemplo, en Italia o Alemania son punteros en la utilización de biogás como combustible vehicular. España todavía somos deficitarios en utilizar nuestro potencial metanogénico. A ver si nos ponemos un poco las pilas en este aspecto. Y por último, ¿esto es rentable económicamente? Sí. El coste de Aval Bioenergy es 5 veces más bajo que el resto de tecnologías que se han desarrollado para la limpieza de biogás, para utilizar como combustible vehicular. Eso respecto al OPEX. Y respecto al CAPEX, al coste de inmovilización, pues como ven, también este es el punto de Aval Bioenergy. Si lo comparamos con el resto de tecnologías, estamos también bastante más bajos, en torno a 2.000 euros por cada metro cúbico hora de tratamiento. En definitiva, podemos producir biometano con amortización, con impuestos de carburantes, a menos de 1 euro por cada metro cúbico. Si lo comparamos al precio de la gasolina, son proyectos que se están rentabilizando en torno a 4 o 5 años. Estas son las conclusiones de la segunda de las tecnologías que les queríamos mostrar, de limpieza de biogás, en el que tenemos un bajo consumo energético. De hecho, el 60% del consumo energético es la compresión, que es que hay que comprimir para cargar los coches rápidamente, ¿no? No necesitamos. Hemos visto que los absorbentes que utilizamos tienen una vida muy alta, con lo cual gastos de químicos y de recapex es muy bajo. Podemos eliminar todos los compuestos simultáneamente, todos los compuestos indeseados en el biocombustible simultáneamente en este proceso en 2 etapas. Es muy fácil de integrar en nuestras depuradoras. Podemos utilizar fuentes de agua tanto del primario como del secundario, es independiente, los resultados van a ser exactamente los mismos. La flexibilidad de las condiciones de operación son muy elevadas. Es un proceso, al ser un proceso físico-químico, responde muy bien ante cambios en las condiciones de operación, y los costes de inversión son muy bajos. Y por último, para cerrar, una acción
que estamos, entre otras, que estamos llevando a cabo en el proyecto Life y Cirbus, en el que, bien, si hemos dejado de producir esas cantidades ingentes de lodo con un proceso como MBR anaerobio, si estamos utilizando ese biogás para los vehículos, a pesar de eso se nos van a quedar siempre un residuo, un digestato, que habrá que hacer algo con ello, ¿no? Entonces, si lo que intentamos es intentar incentivar el uso en suelo, intentando evitar acciones como las que nos comentaba el compañero del canal, de fangos tenerlos que llevar a 300 kilómetros de la fuente, intentemos desarrollar procesos que nos permitan alcanzar la calidad suficiente para poder utilizar. Nos comentaban esta mañana que uno de los problemas es la presencia de metales pesados. No es un problema muy acuciente en España, pero como hemos visto, en algunos puntos sí que podemos tener problemas locales. En este caso, lo que intentamos para eliminar los metales es utilizar otro subproducto de otro sector completamente diferente, el sector energético. Son las cenizas volantes de las centrales térmicas, que nos sirve como absorbente de estos metales. Hemos desarrollado diferentes procesos, unos de absorción en malla, el otro es una peletilización de las cenizas, que nos permite eliminar el 87% de los metales pesados que pueden estar presentes en la fracción líquida. Estamos de momento trabajando con fango proveniente del espesador, de la etapa de espesación, porque nos permite tener una mejor transferencia de materia que si trabajamos con el deshidratado. Consiguiendo así fangos que en términos de metales pesados se adecuan a la legislación actual. Finalmente obtenemos dos productos. Uno es un fango que podemos utilizar como fertilizante, como enmienda del suelo, y por otro lado las cenizas que han arrastrado los metales se pueden utilizar por ejemplo como materiales de construcción, que es otro de los objetivos del proyecto. Este es el compost final, en el que, como les decía, hemos evidenciado reducciones significativas de patógenos, obviamente por el proceso de compostaje, pero de metales pesados, que era el objetivo del proyecto. Y en definitiva queríamos mostrarles 3 o 4 ejemplos de aquellas acciones que desde el Departamento de Innovación estamos desarrollando en Aqualia, para convertir en realidades aquellas oportunidades que identificamos en la comunidad científica y tecnológica, para hacer de nuestros servicios más competitivos, más eficientes, más respetuosos con el medio ambiente y que en definitiva mejoren el servicio que damos a nuestros clientes. Muchas gracias. Muchas gracias, un montón de productos súper interesantes, a ver si luego sigan todos a cabo. Continuamos. La siguiente ponencia, María José Tárrega, que es técnico del Departamento de I+D+I de Aguas Residuales de GEBASA. Nos va a hablar sobre el proyecto Life Eco Digestion.